Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 13ª ya de las conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias de ALUEX, de este curso 2024-2025, en el que ya saben que ponemos en valor el valor de la cultura. Bueno, vamos a saludar en primer lugar, me lo van a permitir, a nuestra protagonista del día. Ella es la directora del Museo de Albacete, entre otras muchas cosas que después les contaré. Ella es Blanca Gamo Parra. Muy buenas tardes, Blanca. Gracias por estar aquí y gracias por participar en este ciclo de conferencias que esperamos, además, sea de tu agrado esta participación. Bueno, vamos a saludar también a la nueva jefa de Cultura de la Diputación Provincial de Albacete, a Marisa Fajardo, que nos acompaña, casi recién estrenada en su cargo, y nos acompaña esta tarde y le agradecemos, por supuesto, junto también a Antonio Flores, que es otro de los compañeros del Servicio de Cultura, al que también saludamos, por supuesto, y agradecemos que esta tarde nos acompañen. ¿Nos escucha, me dicen? ¿Sí se escucha? ¿No? ¿A mí solamente? Bueno, con que se me escuche a mí, de momento. ¿Sí? ¿Se escucha por detrás? ¿Sí? Bueno, pues como decía, muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, a nuestras ya compañeras, porque yo creo que las podemos considerar así, a las intérpretes en lengua de signos que llevamos desde finales del curso pasado. Bueno, pues ellas hacen este maravilloso trabajo por el que todas estas conferencias y todos estos conocimientos pues pueden llegar a aquellas personas sordas y de este modo, como siempre, y no nos cansamos de decir, pues el conocimiento rompe barreras y es inclusivo. Por supuesto, a nuestras queridas Carmela y Adela, ya saben, ellas son las personas que graban todas y cada una de las conferencias y después editan para que aquellas personas que no han podido venir presencialmente o a las que les ha gustado muchísimo esta conferencia puedan volver a verla, ya lo saben, página web de la Diputación Provincial de Albacete y también la página web de la propia asociación de ALUEX. Gracias de verdad por vuestro trabajo. También a nuestro compañero de la Junta Directiva, a Paco, que bueno, pues ya saben, realiza también esas instantáneas que después alimentan las redes sociales de la asociación y esto parece que no, pero es muy importante también para dar a conocer todo este ciclo de conferencias. Por supuesto, a la Junta Directiva de ALUEX, con su presidente, con Juan José Caravaca, en nombre a los socios y socias, por supuesto que también, a los medios de comunicación, la Tribuna de Albacete especialmente, con esas fotografías y esas entrevistas que realizan a nuestros protagonistas cada lunes y que ustedes podrán leer mañana mismo, todos los martes, en la contraportada de este periódico. Y al resto, gracias. Como siempre, público en general, señoras y señores, sin su presencia, ALUEX, este ciclo de conferencias, no sería posible. Bien, con la conferencia de hoy ya saben que cerramos ese miniciclo que se ha dedicado al arte, que comenzaba con Diego Quirós, continuaba con el lienzo de don Casimiro y Marcelo Galeano. Después no pudimos disfrutar, pero lo haremos seguro, por el viento, ya saben, del arte rupestre con Mauro Hernández y Benjamín Palencia la semana pasada, que se nos planteó como nunca lo habíamos conocido, como muchos nunca lo habíamos conocido, a través de Mavi Cadarso. Bien, hoy con Blanca Gamo abriremos las puertas, por decirlo de algún modo, aunque sí que esperamos que no sea la primera vez que los aquí presentes vayan a abrir las puertas del Museo de Albacete. Esperamos que no sea así. Y en el caso de que sea, pues con esta conferencia les anime a visitarlo porque es una auténtica maravilla. Bien, realizaremos, o Blanca Gamo, mejor dicho, realizará un recorrido por la historia de este museo desde sus orígenes en el siglo XIX y los primeros depósitos de obras hasta el momento actual. Bien, Blanca Gamo Parras es directora del Museo de Albacete, como decíamos al inicio, es funcionaria del Cuerpo Superior de Museos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con destino en el Museo de Albacete. Licenciada
con grado en Geografía e Historia, especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, por la memoria de licenciatura La Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete, en este caso dirigida por el doctor Ángel Fuentes Domínguez. Doctora también en Historia por la Universidad de Alicante, con la tesis doctoral Una historia de la historia, la investigación arqueológica en la provincia de Albacete, dirigida por Lorenzo Abad Casal. Premio de Investigación Arqueológica Joaquín Sánchez Jiménez, del Instituto de Estudios Albacetenses, por la Antigüedad Tardía en la provincia de Albacete. Proyecto de investigación Tolmo de Minateda, del que forma parte desde 1989 y codirige desde 1999, centrada preferentemente en las épocas tardorromana y alto medieval. También es miembro colaborador del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, El contexto como herramienta, escalas de aplicación en los procesos de cambio en la Alta Edad Media. Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses por la sección de Prehistoria y Arqueología. Evaluadora para las revistas Albasit, del Instituto de Estudios Albacetenses, Arqueología y Territorio Medieval, de la Universidad de Jaén, Boletín del Museo Arqueológico Nacional y Lucentum, de la Universidad de Alicante, así como miembro del Consejo Asesor del Archivo de Prehistoria Levantina, del Servicio de Investigación Prehistórica y del Museo de Prehistoria de Valencia. Blanca, ahí es nada, ¿eh? Sí, bueno, ahí es nada. Sí, parece. Bueno, el tema es muy interesante. La conferenciante, ya lo ven, no podría ser mejor. Así que tan solo nos queda escuchar esta maravillosa conferencia y recibirla, como siempre, con un fuerte aplauso. Estoy un poco abrumada por la presentación porque parece que he hecho muchísimas cosas, pero bueno, muchas gracias por esa estupenda presentación y quería en primer lugar, por supuesto, darles la bienvenida a todos y agradecerles que estén esta tarde acompañándome en esta pequeña charla sobre el Museo de Albacete y su relación con el arte, que igual tenía que haber dicho con las bellas artes, porque creo que ha llevado un poco a equívoco en algún momento. Bueno, sobre todo, por supuesto, y en primer lugar también dar las gracias a LUEX en la persona de su presidente, Juan José, a Carmen, a la secretaria, a Antonio, a Francisco, en fin, a todo a LUEX y por contar conmigo, por confiar en mí. Cuando Vicente Carrión me propuso hablar sobre el Museo de Albacete y un tema relacionado con el arte, la verdad es que estuve dándole vueltas a la cabeza porque, como han oído comentar, mi especialidad es la arqueología. Yo soy arqueóloga de formación y de vocación y pensé que era muy osado por mi parte, aunque es verdad que tengo una formación en geografía e historia, los planes antiguos, que éramos mucho más generalistas, entonces tuve muchos años de asignaturas de arte, pero es verdad que no soy una experta en arte, entonces me parecía muy osado hacer una conferencia que tuviera que ver con el arte, con los artistas, con sus obras, sus estilos, la valoración de ellos. Aparte, gracias a Mavi, como ella habló la semana pasada, como habéis dicho, de Benjamín Palencia, pues me eximió también de contar la historia de seguramente el pintor más importante que ha tenido nuestra provincia hasta el momento, claro, porque el arte hay que evaluarlo con tiempo. Entonces, por eso pensé que igual era interesante, o al menos a lo mejor despertaba su curiosidad, contar un poco cómo se han formado las colecciones de Bellas Artes del museo, porque muchas veces, de hecho, nos llaman el Museo Arqueológico de Albacete, el Museo del Parque, bueno, el Museo Sánchez Jiménez, en fin, tenemos muchos nombres, ¿no? Nosotros somos el Museo de Albacete, recogido así en el Boletín Oficial del Estado. Ese es su nombre, pero es verdad que es un museo con una vocación provincial que recoge colecciones de arqueología, que es verdad, pero también de bellas artes y de etnografía. Entonces, pensaba que ese recorrido igual era curioso, al menos, si es menos conocido, no es tan fácil acceder a él. Espero que lo disfruten y si no, me disculpan ustedes por no haber cumplido las expectativas. Esto no debería decirlo yo, pero nosotros tenemos nuestro ciclo de conferencias en el museo todos los martes y como allí estoy acostumbrada a decirlo, pues me van a permitir la osadía. Les recuerdo que pongan en silencio los móviles. Bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar.
Voy a comenzar, si quiere, ahora. Me parecía interesante comenzar hablando de la provincia. Yo creo que todos sabemos bien, pero no está de más recordar. La provincia de Albacete es una provincia de nueva creación. Es una de esas provincias, que, bueno, como todas, que se crean por el decreto de Javier de Burgos del año 1833 y pronto, como ven en esa relación que viene en la diapositiva, pues se van configurando todos los hitos o lo que a mí me parece importante que le da sentido a la provincia. Más o menos en esos mismos años en los que se crea la provincia de Albacete empiezan los procesos desamortizadores. Antes había habido procesos con Godoy, ya hubo, con José Bonaparte también, pero digamos que los procesos desamortizadores más importantes son los de Mendizábal, como todos conocemos, y el de, bueno, que fue entre 1836 y 37, y el de Madoz, que en realidad para el arte fue casi también igual de importante, ¿no? En el año entre 1854 y 1856, con lo cual como ustedes saben, con la desamortización, muchos de los bienes que estaban en los conventos, en las iglesias, en las órdenes religiosas, pues se ponen a la venta o desaparecen, y el gobierno es consciente de esa pérdida patrimonial hasta tal punto que manda crear en cada provincia unas comisiones que se encarguen de recoger los bienes procedentes de los conventos y de los espacios desamortizados. Yo aquí lo que les proyecto en la diapositiva es el borrador de un escrito del presidente de la Comisión de Monumentos de Albacete, que se creó en 1844, o sea, 11 años después de que se cree la provincia y 10 años después de que la capital se establezca en esta ciudad. Pues el borrador que dirige a la Comisión Central de Monumentos en Madrid, en la que dice que solamente en 1844, y el proceso había empezado en 1836. En el año 44 dice que solamente se han podido recoger 6 cuadros de los conventos desamortizados y otros 6 de la iglesia de los Llanos. Bueno, lo que tienen al lado es la Real Orden Circular del Ministerio, por el que en el año 37, un año después de que empiecen las desamortizaciones, manda que haya comisiones de gente, pues eso que dice, sujetos de inteligencia, integridad y celo por el bien público, a los cuales encargarán la formación de inventarios clasificados de los objetos científicos y artísticos procedentes de los indicados conventos, cuyos inventarios remitirán a la capital de la provincia. Bueno, una de las órdenes que dice esta Real Orden Circular es que con lo que se recoja se crearán las bibliotecas provinciales y los museos provinciales. Este es el germen de todos los museos provinciales españoles, ¿no? Lo siguiente que les pongo es una diapositiva que no... Bueno, el objetivo no es que se vea bien, es que se vea que realmente hay listados, que no son solamente los del año 44, sino que en el año 59 se hacen más listados, en el 63, pero la realidad es que, a diferencia de lo que ocurre en otros sitios, como por ejemplo, pues por hablar de Castilla-La Mancha, Guadalajara, el Museo de Guadalajara, el que está situado en el Palacio de Infantado, tiene una colección magnífica de arte medieval y moderno y de época moderna, porque ese museo sí que se crea y la comisión que los recoge los bienes funciona bien, y entonces eso permite que el Museo de Guadalajara tenga una colección antigua bastante importante. Aparte de que Guadalajara, por supuesto, era la cuna de los Mendoza y de grandes familias aristocráticas, que en Albacete eso no ha existido. O sea, no hay las grandes ciudades de Albacete son Chinchilla, Almansa, Alcaraz, pero tampoco la gran aristocracia no vive en ellas, y bueno, el arte también tiene que ver con el poder y con el dinero, como todos sabemos. ¿Por qué no se recoge ninguna pieza? ¿Por qué no se conserva nada de esos conventos en el museo? Pues porque en realidad esa comisión creada en el año 44 no funcionó bien nunca. Hubo varios intentos más y no será hasta 1876 cuando de verdad se cree una comisión, que esa sí que será la que levante o ponga en pie el primer museo de Albacete, que fue en este edificio, en la Diputación Provincial. La comisión funciona, sabemos, entre 1876 y más o menos 1890 por las actas que se conservan y también por los libros de cuentas de la Diputación, que da una dotación económica para el mantenimiento de esa instalación. Pero el Palacio de la Diputación no acaba hasta 1880. Entonces, en esos 4 años lo que se hace es ir recogiendo piezas y
hasta que no hay un sitio donde poner las cosas, pues las cosas no se guardan y acaban en casas de unos, en casas de otros o perdidas, ¿no? Esta es la razón que explica, entre otras, que no tengamos colecciones procedentes de esos conventos desamortizados. Hasta tal punto es así que de ese primer museo, en esos 4 años de formación se van recogiendo piezas para el futuro museo y una de las que la que les pongo aquí es esta escultura del siglo XVI de alabastro, a quien representa es a Hércules luchando contra el gigante Anteo, que se recogió para ese primer museo, que estuvo expuesta en ese primer museo, que cuando ese primer museo desapareció no se perdió del todo y cuando el Museo de Albacete volvió a abrir sus puertas, que ahora se lo contaré muy rápidamente, pues esta pieza se pudo recuperar. Cuando el museo no existía o cuando estaba cerrado, antes de abrir de nuevo las puertas, Rodrigo Amador de los Ríos habló de esta pieza en el catálogo monumental de la provincia de Albacete, que es la lámina que tienen al lado, porque es una pieza de arte de verdadero valor. Pero como les decía, ese primer museo no tiene nada de los conventos desamortizados y lo que tiene que hacer ese primer museo es pedir al Estado que por favor se le depositen cuadros del Museo Nacional para que ese museo tenga algo de contenido, tenga un contenido más allá de una pequeña escultura, un cofre que se dice que es de Don Juan de Austria, unas cuantas monedas, en fin, una colección muy exigua, ¿no? Y este es el listado de esas obras que está recogido en las actas que les he mostrado antes. 12 cuadros en total, unos que ellos dicen cuadros antiguos, cuadros del 16, del 17 o incluso del 18 y cuadros modernos, o sea, cuadros del siglo XIX para nosotros. Ya no son tan modernos, pero en su momento eran cuadros contemporáneos. ¿Qué pasa con esa colección que se deposita en el museo? Pues ha tenido distinta suerte. Hoy en día, algunas de ellas, el museo primero es el Museo de la Diputación, que eso no lo he dicho, el Museo de la Comisión, el Museo de la Diputación. Entonces, algunas de esas obras siguen formando parte, estando en instituciones o bien de la Diputación u otras instituciones de Castilla-La Mancha, como estos 2 lienzos que les muestro, uno de ellos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y este de Mateo Gilarte, que está en la Diputación. Son depósitos del Museo del Prado. Cuando se hace esa entrega de cuadros, esos cuadros vienen del Museo de la Trinidad, que es el antecesor al Museo del Prado. Pero cuando esos cuadros se devuelven o cambian de ubicación, ahora mismo a quien se adscriben es al Museo del Prado, que es el que ahora mismo heredó el Museo de la Trinidad. Este es el primer museo de Albacete, ya les digo, más o menos hasta 1890. La bicha de Balazote, por cierto, formaba parte de las colecciones de ese primer museo. Yo no he traído piezas de arqueología, igual tenía que haber traído alguna escultura, ¿no? Porque también se pueden estudiar desde el punto de vista del arte, las esculturas ibéricas o romanas, pero bueno, hoy me quería centrar en la colección de Bellas Artes, que creo que es, bueno, pues un poco menos conocido para el público que no es el habitual del museo, que conoce sus fondos. La bicha, como les decía, formaba parte de ese primer museo y la bicha fue entregado por los miembros de la Comisión de Albacete para que formara parte de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Es decir, que los albacetenses les cedimos al Museo Nacional la bicha de Balazote, que por otro lado hace que esa localidad se conozca y que la pieza sea muy conocida. Ese primer museo desaparece por distintos avatares y el siguiente paso, la segunda etapa que yo llamo aquí, va entre 1925, con el paro lógico de la Guerra Civil y sus consecuencias, y yo la he puesto hasta 1978. Es verdad que tiene una interrupción, pero en realidad, por eso nosotros siempre decimos que el Museo de Albacete empezó su andadura en 1927, aunque en realidad haya tenido una cesión, ¿no? Un corte. Bueno, de nuevo les vuelvo a poner las actas porque las actas de la comisión son muy interesantes para aprender qué es lo que pasaba, ¿no? Y aquí, bueno, y también la imagen de dos de los miembros de esa comisión, que también está bien ponerle cara a las personas, ¿no? Porque las instituciones, igual que todo, las hacen las personas. Si las personas trabajan bien, son buena gente, se preocupan, lo miman, pues las instituciones funcionan, si no, no. Y funcionan gracias al trabajo de la gente. Entonces, a mí me parece que está bien ponerles rostro. Bueno, el libro de actas. Y quería que se fijasen en la imagen que tienen a la derecha. Sí, porque es la guía programa de la Feria de Albacete de ese año, de 1927. Y lo que dice es inauguración del Museo de Bellas Artes. O sea, el Museo del Parque, el Museo Arqueológico, el Museo de Albacete
en el año 27 se llama Museo de Bellas Artes. Y como ven en esta escena, pues tienen, bueno, en estas fotografías, mejor dicho, pues tiene algo de colecciones arqueológicas, muy poco, a ver si funciona el puntero, no sé si lo ven ahí al fondo, eso es una vasija. Bueno, aquí también hay piezas arqueológicas, pero lo que se ve sobre todo son vaciados en yeso y pintura. Estos vaciados se pidieron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en el año 1925 y vinieron. Y entre ellos pues está, por ejemplo, pues esto es la Victoria de Samotracia, este es la sin menos de Lisipo, una copia, en fin, varias piezas más, ¿no? O cuadros como este de Ignacio Palmerola, que es de esa primera cesión de 12 cuadros del siglo XIX, que hoy en día está en el Museo de Bellas Artes de Sátiva porque se devolvió al Museo del Prado y el Prado lo depositó en el nuevo sitio, ¿no? Uy, voy a quitar esto. Este museo tiene los cuadros antiguos que se conservaban, tiene los vaciados en yesos, pero pide obra contemporánea a su momento. Entonces pide al Museo Nacional de Arte Moderno, ¿no? Digamos el antepasado, el abuelo de lo que ahora es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, obra de los autores que en ese momento están en boga. O sea, quería ser un museo también moderno y contemporáneo. Pues el retrato de Francisco Rey Barral, que ahora está en Bellas Artes de Coruña, esta tarde de otoño, que está en la Audiencia de Albacete, o este retrato de Antonio Villa, que estuvo en nuestras colecciones, entre nuestros fondos, hasta el año 2012, cuando se devolvió al Museo, al Reina Sofía. Pero entonces se pide, tenemos ya obra antigua, obra contemporánea, pero también hay una preocupación por pedir la obra de los autores albacetenses, de los pintores, de los artistas, que estaban en ese momento trabajando en Albacete y teniendo cierto renombre, ¿no? Como digamos que seguimos haciendo los museos en cierta manera, ¿no? Y por eso aquí les pongo este texto de la sesión del año 1930 en el que se dice que se deposite en el museo el cuadro Tempestad del pintor albacetense Juan Ángel Gómez Alarcón, que en la última exposición nacional y con el cuadro Borja obtuvo la primera medalla. La primera, no, la primera medalla. El presidente en ese momento de la comisión se ofrece a pedírselo a la Diputación y este cuadro estuvo en el museo, aunque ahora mismo ha vuelto a la Diputación. Además de depósitos, hay particulares que ceden obra, primero en depósito, pero que finalmente acaban formando parte de la colección estable. Y aquí les pongo pues 3 retratos de la familia Cano Manuel. Les he marcado en oscuro quienes los depositan, pues el cuadro grande, el de la izquierda, Francisco Jiménez, con un retrato de Antonio Cano Manuel, que como sabrán fue diputado, fue senador, o sea, fue un político de importancia, o los 2 miniaturas, que son unas miniaturas de esmalte sobre marfil preciosísimas, que están también expuestas ahora mismo en el museo, de Vicente Cano Manuel y de Francisco Sánchez Gómez, que deposita Joaquín Sánchez Jiménez, que fue el conservador de esa colección, acabó siendo el director de ese museo hasta el año 1962. El retrato de Vicente Cano Manuel es del hermano de Antonio Cano Manuel y Francisco Sánchez Gómez era su padre, que es el autor que fue cronista de la ciudad de Albacete y que hizo una historia de la ciudad de Albacete, que muchos de ustedes igual conocen. También se depositan otro tipo de piezas, como por ejemplo esta clave gótica que deposita Antonio Vidal Cabot, que viene del desaparecido convento de franciscanos. El convento de franciscanos estaba, donde está ahora mismo la plaza de periodista Antonio Andújar, más o menos. La veleta era a la esquina, ¿no? La veleta que había en la huerta. Bueno, si es que no os lo tengo que contar, seguro que lo saben todos ustedes. Ese convento se clausuró en el año 1835 con la desamortización, luego se convirtió en cuartel, luego fue la primera sede del Instituto de Segunda Enseñanza, finalmente fue demolido y derruido. Bueno, pues de los restos de ese convento también se entregaron piezas al museo y la imagen que les pongo no es de este momento, es posterior, del año 1943, pero quería poner para que vieran ustedes que en el año 43 todavía las colecciones de Bellas Artes pesan bastante. Está la Virgen de la Estrella, está el Hércules y Anteo, que les he puesto al principio, aquí en pequeñito, están estas piezas. Este es el cofre que se supone que era de Don Juan de Austria y, como ven, algunos de los cuadros que vienen de ese fondo antiguo, ¿no? Además de estas piezas, también hay autores que en ese momento están pintando, están ejerciendo y hacen donación de obra, como María Nueve Iglesias, que deposita cuadros porque
Bueno, y yo les he puesto la muestra de 2 de sus cuadros. En este caso no son depósitos con la intención de igual recuperarlos un día, sino donaciones para ese museo. Y también es importante porque, bueno, al margen del relativo valor plástico que puedan tener la obra de Mariano Iglesias, ella también, aparte que es una de las primeras pintoras que se recogen en nuestra colección, ella era alumna de Gonzalo Bilbao, y gracias a su mediación pues ingresó este óleo de Gonzalo Bilbao en el año 34, que además ha sido restaurado, pues yo creo que nos lo entregaron cuando las muñecas, ahora 1 año y medio, hace 2 años, ha estado restaurándose en el Instituto de Patrimonio Cultural y ahora mismo pues ya está en los fondos del museo y ya está preparado para algún día poderlo subir a sala. Hay depósitos de particulares, pero también de instituciones. El Ayuntamiento de Albacete cede obra, deposita obra en el museo que todavía se puede ver, como esta cruz de término, que no me salía el nombre, que ha estado en el vestíbulo del museo muchos años y que ahora mismo está ubicada en las salas dedicadas a arqueología de época medieval y moderna. Y, por ejemplo, estos 2 retablos de la ermita de San Antón y alguna obra más. Estas son obras, yo creo que todos ustedes conocen y si no, están expuestas siempre en el museo, o sea que pueden venir a verlas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, disculpen un momento. Que en el año 36 se inicia la Guerra Civil, que como todos sabemos bien dura 3 años, desgraciadamente. Entonces, en el acta del año 8 de diciembre del año 39, lo que se dice es que de los cuadros propiedad del Estado que existen en depósito por la Real Orden del Ministerio de Fomento de 8 de junio de 1880, o sea, esos 12 primeros, los que se detallan a continuación han sufrido unos pequeños desgarrones por la metralla del bombardeo aéreo que experimentó esta capital en la noche del 17 al 18 de febrero del año 37. Bueno, lo que tienes es una imagen de la verja de este palacio que todo el mundo conoce, ¿no? Con los restos de la contienda. Y esto, durante la Guerra Civil, Joaquín Sánchez Jiménez se encargó de guardar mucha obra de arte, de protegerla, porque fue el comisionado por el Estado para proteger la obra artística, que como sabrán muchos, si no se lo digo yo, estuvo guardada en Fuensanta, pero las obras que estaban en el museo, la mayoría se quedaron en el museo. También esto nos habla de que esas obras todavía en ese momento siguen formando parte de las colecciones del Museo de Albacete. Bueno, pues habla en realidad pocos daños para lo que pudo haber sido. 4 obras, de las cuales hoy en día el mensaje de Carlos I al cardenal Cisneros, está aquí, bueno, aquí no, en el Ayuntamiento de Albacete, sigue siendo un depósito del Museo Nacional del Prado, o otro de los que se citan, que es este del capitán Romeo muere rechazando a los franceses en la batería de la Puerta del Carmen. Este cuadro también se devolvió en algún momento y hoy está en los fondos del Museo Nacional del Prado. Bueno, estas son imágenes del museo cuando vuelve a abrir después de la Guerra Civil, en el año 43. Vuelve a abrir aquí, en este edificio, lo que pasa es que en vez de estar en la planta alta, como estaba el museo antiguo, está en la planta baja. A partir de este momento se llama el Museo Arqueológico de Albacete. Es el Museo de la Comisión, pero también el Museo Arqueológico. Pero en realidad sus colecciones de Bellas Artes siguen siendo casi las más importantes dentro de lo que es el conjunto. Pero también es cierto, tengo que decirles, que Joaquín Sánchez Jiménez, que como les he dicho acaba siendo su conservador y su director, tenía una gran inclinación por la arqueología. Él empezó a excavar bastante en la provincia de Albacete, él excavó en el Llano de la Consolación, en la Bahía de Santa Ana, bueno, en distintos yacimientos, y la colección arqueológica fue creciendo y engrandeciéndose, mientras que la de Bellas Artes se mantenía sin grandes cambios, pero como ven, están las mismas obras que estaban en el año 27, algunas de las que otra vez Hércules y Anteo aquí, que es como omnipresente desde el siglo XIX, y bueno, la cruz de término, el retrato de Cano Manuel, las tablas del retablo de San Antón, etcétera, ¿no? Estos son cómo se mostraba el museo pues en estos años. No tenemos muchas imágenes de esa época, pero algunas sí que conservamos. También hay alguna compra, como estas de aquí, que compra el Ministerio de Cultura, lo que era la Dirección General de Bellas Artes, pues como este anónimo, este óleo sobre cobre, de la adoración de los Reyes Magos, que también pueden ver en las salas de exposición, o esta otra obra de Mercurio y las Artes, comprada en el año 75. Pero en realidad tampoco se compra mucha más obra porque el museo, después de estar aquí, pasa a la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura todavía el espacio es más pequeño, las condiciones no son demasiado buenas y todo eso es lo que hace
que Samuel de los Santos, que desde el año 62 que muere Sánchez Jiménez se convierte en el director del Museo de Albacete, insista mucho a la Diputación que hay que hacer un nuevo museo, hacer un museo de verdad, un museo que cumpla las condiciones de instalación y de no sé, de bienestar, ¿no?, para las piezas y para las personas. Y eso es lo que lleva a la Diputación de Albacete iniciar el proyecto del museo actual, el Museo del Parque, el Museo de Albacete, en el que estamos nosotros, ¿no? Este es un proyecto que se encarga en el año 68 al arquitecto de la Diputación, Antonio Escario. En ese momento él era el arquitecto de la Diputación y como el museo era un museo de la Diputación, pues se le encarga al arquitecto, que en ese sentido también en Albacete tuvimos mucha suerte porque hay arquitectos mejores y más artistas, aún más sensibles, y arquitectos menos sensibles. Eso es así, es una realidad incontestable, igual que hay museólogos y de todos los oficios, mejores y peores. Nosotros tuvimos mucha suerte con Antonio Escario, porque además hizo un proyecto muy elaborado y muy pensado con Samuel de los Santos, y por eso este museo es, aparte de bonito, que yo sinceramente no es que porque trabaje allí, es que me parece que es un edificio muy bonito y está sobre todo muy bien pensado para las colecciones que tiene que albergar y las necesidades que tiene. Entonces, bueno, en realidad se hacen dos fases. La primera se inaugura en el año 78 y la segunda en el año 85. Cuando se está construyendo ese edificio, Benjamín Palencia hace una donación grande de obra. Bueno, ahí ven 105 cuadros en el año 77 y 27 más en el año 78. Además de sus pinturas, que ya nos contó Mavi el otro día, si estuvieron en la conferencia el otro día, pues quizá lo recuerden, ¿no? Como habló ella de la historia también de la colección, pero además de sus obras donó pues esculturas como esta de Rebull, que él tenía entre sus bienes particulares, y alguna cosa más. Entonces, bueno, pues yo no les he traído mucho porque Mavi el otro día nos hizo una conferencia magnífica y creo que sobra, ¿no?, las palabras. Pero sí que me parece, o quiero decirles que la donación de Palencia, aparte de ser una donación muy generosa, de ser una donación pura y simple, como llamamos en el mundo de los museos, es decir, sin condiciones, sin obligación de exhibirla, sin obligación ninguna, solamente conservarla, sirvió de acicate para que otros artistas que en ese momento estaban trabajando en Albacete, pues también quisieran participar, ¿no?, de esa nueva instalación del museo. Y hubo donaciones de obra. Yo aquí les he puesto algunos, hubo bastantes más, pero a ver, no se puede poner todo porque si no estaríamos aquí hasta mañana por la noche y ustedes me odiarían. Les he puesto una muestra nada más, ¿no?, de distintas obras. Algunas de todos sobradamente conocidas, como la bicicleta de Godofredo o el cuadro de Juan Amo. Bueno, pues como yo les decía, ese museo se inaugura en el año 78, pero no se termina en realidad hasta el año 85, en el que acaba esta parte, la que he señalado con una flecha, que es nuestra actual sala de exposiciones temporales, que se creó en realidad como sala para contener las colecciones etnográficas, pero que finalmente se dedicó a exposiciones temporales porque miren dónde se hacían las exposiciones antes del año 85, en el hall de entrada. Esto es el hall de entrada al Museo de Albacete. Si han ido, que estoy segura que han ido, y si no, pues tendrán que ir en breve. Se sube por estas escaleras, aquí está el mostrador, por aquí se pasa arqueología y por aquí se pasa las colecciones de arte. O sea, el hall distribuidor era el espacio que se usaba. ¿Y por qué se hacían exposiciones? Pues porque en ese momento empiezan a tener un valor, una importancia que hasta ese momento para los museos había sido menos valioso, menos necesario, que es la de hacer exposiciones temporales y exhibir las cosas. Pero también ocurre otra cosa, y es que en Albacete se convierte, la capital, la ciudad, la provincia en realidad entera, se convierte en una experiencia piloto en un programa que dura 2 años, que va entre el Ministerio de Cultura, la Fundación Juan March, la Caja de Ahorros de Albacete, el Ayuntamiento, a ver si me dejo a alguien, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial, para una experiencia piloto de arte. Y entonces durante esos 2 años se programan muchísimas actividades. Yo no sé si se ve bien ahí, yo es que lo veo en pequeñito, pero en la parte de abajo tienen el listado de actividades de esos 2 años, en Albacete ciudad y en la provincia. Es decir, una eclosión que creó el Cultural Albacete, que es una institución que sigue estando en nuestra ciudad y que mueve mucho nuestra provincia, ¿no? Esas exposiciones, yo aquí les traigo una muestra de alguna de ellas. Bueno, me van a permitir, la persona que está abajo a la izquierda es Llanos Jiménez Ortuño, que muchos la conocerán, hace ya unos cuantos años. Ella es la presidenta de la Asociación de Amigos de Albacete, que nos ha ayudado siempre mucho y nos sigue ayudando mucho, y me parecía que era
bueno, un bonito recuerdo, ¿no? Para ya no exponerla en ese momento, porque en ese momento ella también tenía becas y contratos en el Museo de Albacete. Y bueno, pues aquí les pongo una que en parte está en sala y en parte tiene que estar en el hall distribuidor, ¿no? O, como no había esa sala, como les vengo diciendo, pues otras de las exposiciones incluso se hacían en las salas de arqueología. No sé si se dan cuenta, pero aquí están las muñecas romanas y aquí hay una obra de arte. O esta es la sala donde están los mosaicos, ¿no? Y esta es otra obra de arte. ¿Por qué? Porque no había un espacio habilitado para hacer exposiciones. En el año 85 se hace la exposición dedicada a Zobel, el 85 es el último año, pero es cuando ya las exposiciones en realidad sí que empiezan a tener un valor importante como actividad normalizada, no solo en el Museo de Albacete, sino en todos los museos. Y bueno, simplemente esto es testimonial para que vean ustedes la afluencia, ¿no? Y el revuelo, claro, venía Alfonso Guerra, tampoco es que viniera, no sé, mi vecino de arriba, ¿no? Pero bueno... esta exposición estaba en las salas de Bellas Artes y en la anterior estaba en arqueología, en los pasillos, en fin, se iba usando todos esos espacios o incluso hubo que desmontar todas las salas de arqueología o una gran parte de arqueología para la primera antológica de Antonio López, que fue en el Museo de Albacete en el año 82. Bueno, Rubí no nos ha acompañado hoy, pero si no ella se acordaría porque a mí me ha contado bastantes veces lo que supuso desmontar todo o gran parte de arqueología para que Antonio López expusiera sus cuadros. Espero que mereciese la pena, que supongo que sí. Yo en ese momento no, desgraciadamente no pude verla, no estaba por esta zona todavía. El museo sigue creciendo, es verdad que los espacios son mayores, sobre todo cuando además se acaban las salas en el año 85 y entonces hay nuevos depósitos. La Diputación, que siempre ha colaborado mucho con el museo y sigue colaborando y espero que sigamos colaborando juntos y bueno, no sé dónde estáis los de la Diputación, pero ya lo sabéis. Vuelve a hacer depósitos de nueva obra, en este caso de Orlando Pelayo. Alguna de ellas ahora mismo está en las salas de la Permanente, estos dos cuadros, El paisaje español y El itinerario de Júcar, pero no solo cede pintura, cede también esta Dolorosa Salcillo. Cede deposita para que se vea en el Museo de Albacete la Dolorosa de Francisco Salcillo o este Anónimo de la Virgen que en el año 2000 Isabel Molina, la que era entonces diputada de Cultura, entrega al Museo de Albacete y ahí bueno, pues pueden ver a la directora Rubí Sanz con Isabel Molina en ese momento de la firma del depósito de la obra. Hay otros cuadros, como este de Carlos IV, que estuvo en el museo hasta el año 86 y luego también se devolvió, o depósitos particulares, como este de la familia de los herederos de José Joaquín Cuerdalosa, que seguimos manteniendo en el Museo de Albacete. También hay depósitos de ayuntamientos, como este del Ayuntamiento del Ballestero, que ingresó en el año 94 y que seguimos custodiando. Les he puesto dos imágenes de la misma obra, de esta de Franz Franken, porque hasta el año pasado esta obra se encontraba en este estado, así es como ingresó en el museo. Esto es un testamento que se deja al Ayuntamiento del Ballestero y entonces el Ayuntamiento del Ballestero, como es obra buena, decide que es mejor custodiarla en el museo porque allí no hay condiciones, ¿no? Ni de seguridad ni en todos los sentidos para la obra. Bueno, pues esta obra ha estado custodiada hasta que este año pasado se restauró para formar parte de esta muestra temporal, que no sé si alguno de ustedes vería en el Museo de Albacete, de cobres dedicados al Antiguo Testamento. El Museo de Santa Cruz de Toledo tiene una colección importante. Nosotros aportamos, el Ayuntamiento del Ballestero, y a través del depósito que tiene en Albacete, se aportó esta obra que se restauró para ello y ahora mismo está, creo que es en el Museo de Guadalajara o en el Museo de Cuenca, es una exposición que está itinerando. O sea que, como verán, nuestro papel con el arte no es solamente exhibir y custodiar, sino también a veces hacer de correa de transmisión o de vehículo para que las obras salgan y se muevan. Otros depósitos son de consejerías, como este de la Consejería de Empleo y Economía de esta escultura de Gregorio Peño, o depósitos que son mixtos de instituciones como los Amigos del Museo de Albacete y el Instituto de Estudios Albacetenses, que son los de propietarios y de esta crucificada de marfil magnífico, que Luis Guillermo está por ahí y ha estudiado muy bien y de hecho se hizo alguna exposición sobre los marfiles. También los primeros 5 años de los premios regionales de artes plásticas, entre el año 87 y el 91, la Junta decidió que fuera el Museo de Albacete el depositario de la obra y entonces aquí les pongo alguna de esas obras premiadas que se conservan en el museo.
Pero no solamente hay depósitos, hay también compras, porque las colecciones se tienen que ir. Una de las misiones de los museos es, aparte de conservar las colecciones, engrandecerlas, completar las lagunas que haya, o bien sea porque no hay de una época, porque no hay de un autor, porque no hay de un estilo, en fin, por distintas casuísticas. Entonces, en este caso, les traigo dos obras del mismo pintor, de Cosme Algarra, que era caudetano, era paisano, albaceteño, que fue el que hizo este retrato de Manuel Ruiz Zorrilla, que en ese momento era el ministro de Fomento, o sea, el ministro que se encargaba de la cultura, de la educación y la cultura, ¿no? Que es como se llamaba en ese momento. Y Cosme Algarra le retrata en su despacho, pero es que además Cosme Algarra fue nombrado, me permiten leerlo que si no lo digo mal, inspector de museos nacionales y director del Museo de la Trinidad, el que les decía que fue el antepasado del Museo del Prado, ¿no? Entonces, ellos compartían el espacio en el Convento de la Trinidad, tanto el Ministerio de Fomento como el Museo de la Trinidad, y bueno, y eran amigos. Y bueno, pues es una bonita coincidencia, ¿no? Que un pintor de Caudete pinte al ministro que le nombra director de museos y que el cuadro acabe en un museo, ¿no? De la provincia en donde él nació. El cuadro de Cosme Algarra lo compró la Junta de Comunidades en el año 2006 y el paisaje de Madrid lo compró el Ministerio de Cultura en el año 2022. Yo les invito también a que los vean en el museo si no los conocen, porque sobre todo el paisaje tiene un colorido es muy hermoso y se ve muy bien en las diapositivas, ¿no? Pero al natural se ve muy bien lo que ahora llamamos los cursis, el skyline de la ciudad de Madrid, pues se ve muy bien el que había en ese momento. Hay nuevas donaciones, como había habido en los años 20 y 30, espérate que me llevo todo por delante. Como está, ¿no? La Asociación de Amigos del Museo, ya les he dicho que es una gran aliada del museo. Bueno, una de sus funciones es ayudar al museo, básicamente. Y la asociación lo que hace muchas veces es comprar obra para luego donarla al museo, como en este caso, este retrato de Julio Carrilero Gutiérrez, una donación del año 2014, o la más reciente del año pasado, de estas dos obras de Pedro Román, que era de Alcaraz, que desarrolló su vida y su trayectoria artística en Toledo, que es muy conocido como fotógrafo porque su fondo es muy bueno, está en Toledo, pero que también fue un pintor excelente. Y entonces pues se hizo el esfuerzo, la asociación hizo el esfuerzo de comprar estas dos obras porque nosotros no teníamos nada ni de Pedro Román ni de ese, o muy poca obra de ese momento, ¿no? Pero hay otras más. Hay donaciones como la que hizo Rafael Requena de 31 acuarelas en dos periodos. La primera en el año 83, en esa donación de artistas siguiendo la estela de Benjamín Palencia, y luego de 30 obras más en el año 2002. Yo les estoy poniendo muestras porque ahí no les puedo poner todos los cuadros, es imposible, ¿no? Tampoco pueden estar todos arriba en las salas de exposición permanente porque es que sería una locura, vamos, moriríamos de, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El síndrome de Stendhal, ¿no? Moriríamos de demasiado. Otra donación importante, la de Orlando Pelayo, que se hizo por 3 veces por sus herederos, por distintos miembros familiares. Orlando Pelayo era asturiano, pero pasó parte de su infancia en Alcalá de Júcar y siempre tuvo muy buena relación con Albacete y por eso su mujer y sus hijos se donaron obra al Museo de Albacete, ya les digo, en 3 ocasiones. La de Miguel Barnés también, una donación también en el año 2012 de 40 obras de este pintor, que dio lugar a hacer una exposición temporal con la obra que había donado y con más obra de Barnés que sus familiares prestaron o gente que tenía parte de su colección, ¿no? Bueno, las imágenes no son gran cosa, me disculpan, pero bueno, uno se puede hacer una idea. O la de Alfonso Quijada, que aquí está Margarita Garrido, que hicieron también una donación muy generosa en el año 2014 de 33 obras y que también tuvo su correspondiente exposición en el año 2014. Bueno, también quería señalarle, bueno, aparte de Margarita que está aquí hablando, a Pascual Clemente, que es mi compañero del Museo de Albacete y que es la otra persona que hace hoy por hoy que el museo siga en marcha y que sigamos trabajando, porque Rubí Sanz se jubiló, como todos ustedes sabrán. Hay casos que son justo al revés. Hay donaciones que se hacen después de que, como esta de los herederos de Ortiz Sarachaga o Sarachaga, que nunca sé muy bien cómo se dice, que alguna de ellas que estuvo en exposiciones, como este retrato de Maruja, de su hermana, que estuvo en esta exposición llamada Benjamín Palencia, la pintura de su tiempo en Albacete. En realidad, Benjamín Palencia parece que está siempre visto y estudiado y no es cierto, queda mucho por ver y fue tan prolífico que nosotros tenemos mucha obra, pero hay mucho más, entonces por eso se decidió hacer esta exposición. O la que se hizo
Después, sobre Guillermo García Sauco Rodríguez, en el año 2016, aquí les pongo alguna imagen de cómo fue esa exposición temporal en la que participó Luis Guillermo García Sauco, y también se hizo luego una donación particular en 2 momentos, en el año 2017 y luego en el año 2024. Aprovecho para decir, como dicen, voy a hablar de lo mío. Nosotros tenemos un programa que son los conciertos para el patrimonio, y en el mes de marzo se hablará de algunas de estas obras, así que están invitados a venir al Museo Albacete un domingo de marzo, ahora mismo no recuerdo cuál, pero bueno, se publicará en su momento. Una de las donaciones seguramente más recientes es a raíz de esta exposición, que seguramente también recuerden, porque el Ayuntamiento de Albacete encargó a Serzo realizar esta escultura en homenaje a José Luis Cuerda, y entonces en el museo lo que nosotros hicimos fue una exposición en la que se explicaba todo el proceso de producción del artista, todos los bocetos, todo el trabajo que hay, había incluso un audiovisual, y la maqueta que sirvió de base para hacer el vaciado, para hacer la escultura de bronce. Aquí tienen algunas imágenes de esa exposición, y José Luis Serzo pues donó también obra después, un par de obras, una de ellas esta, que creo que Mavi también la puso el otro día, y también he traído esta imagen porque, bueno, aquí están mis otros compañeros del museo, Leopoldo, Javier y Asensio, que también andan por aquí, también les agradezco porque es verdad que son la otra pata del museo también, si no, no sería pues capaces de sacar nada adelante, entonces me parece de justicia, ¿no? Con José Luis Serzo, con el artista, explicándoles un poco su obra para luego que ellos pudieran a su vez explicarla. Hay otras donaciones, como esta de particular del retrato de Margarita Jarillo, que les he puesto porque la pieza que está en pequeño es otro cuadro de Villar del Pedroso, que forma parte de las colecciones desde el principio de la obra de Palencia, y Margarita Jarillo trabajaba en la casa de Villar del Pedroso, donde Benjamín Palencia iba a pasar vacaciones. Entonces, él en una de esas estancias la retrató. Esta señora trabajaba en esa casa y él la retrató. Y muchos años después sus herederos la donaron para el museo, ¿no? Y me parece una historia muy bonita y además muy relacionada. O a veces también hay donaciones como esta de Ramiro Undabeitia, que son cuadros que a lo mejor su valía es más por lo que representan y por los personajes, ¿no? Porque las colecciones no son solamente el valor artístico, sino lo que tengan de importancia para la ciudad o para la provincia. Y Purificación Urrea es una persona que yo creo que también es conocida por todo el mundo, hizo bastantes cosas por la provincia de Albacete, y bueno, pues aquí hay un retrato hecho por su esposo. Más o menos así es como se hacen las colecciones y cómo son las colecciones del museo. Pero ¿qué hacemos con las colecciones? Pues bueno, ya les he enseñado, ¿no? Les he anunciado antes, exposiciones temporales, que es casi mucho de lo que hacemos. A veces nos vienen por otras instituciones, como esta de Goya y Barjola, y si nosotros tenemos piezas que completen, pues lo hacemos, ¿no? Como con este traje de picador, de esparto, que forman parte de los fondos del Museo de Albacete. A veces se hacen con ayuda, como esta de Global Caja, también dedicada a Benjamín Palencia. Como ven, esto es en pleno COVID. De hecho, no se pudo inaugurar en el momento y se tuvo que inaugurar un poco después. Y de nuevo volvemos a Benjamín Palencia, porque nosotros conservamos en los fondos muchos dibujos, mucha obra que no está siempre en sala, y hay mucho más fuera, y entonces por eso se hizo esta exposición, que bueno, les traigo aquí un par de imágenes de la exposición. Por eso les digo que a veces son cosas que vienen de fuera y a veces son de nuestros propios fondos, porque ir completando, ir enseñando, ¿no? Y esta es una manera de enseñar, ir rotando las colecciones. O exposiciones como esta de arte contemporáneo del año 2015, que está en el con obra muy buena de Jaume Plensa, de Juan Genovés, de Andy Warhol, en fin, no sé, yo espero que la vieran porque fue una oportunidad única de ver una muy buena colección de arte contemporáneo de artistas muy cotizados, y el mismo poseedor, coleccionista, pues fue muy generoso, y este año pasado, 2024, tuvimos, con ocasión de la Primavera Fotográfica, una exposición de fotografía también de la misma colección. También hemos hecho exposiciones con creadores de Albacete, porque al igual que pensaban en los años 20 y 30 que había que promocionar y sacar a la luz la gente que estaba creando, pues en el museo eso también se piensa, ¿no? Y bueno, pues aquí les pongo una imagen de una de ellas, de Fractal, del año 2012, o esta de Luis Lozano del año 2016, o incluso hubo otro tipo de colaboraciones, como la presentación en el museo de la Asociación de Artistas de Albacete, que
dio lugar a una exposición que se tituló Del Paleolítico a nuestros días, como ven ahí en la invitación, una exposición que se hizo en el año 2018 y que fue muy bonita y muy interesante también por lo distinta, y es que los artistas plásticos interactuaron con las colecciones de la exposición permanente del museo y según lo que les iban sugiriendo e inspirando, pues fueron haciendo su obra. Entonces es una manera también de mostrar todo, ¿no? Porque en realidad, si uno lo piensa fríamente, cuando uno vive en su casa convive las obras de arte con lo cotidiano, ¿no? Que sería lo arqueológico, en su momento es lo cotidiano. Entonces es un poco una manera de mostrar eso. También hay exposiciones colaborativas con otras instituciones. Por ejemplo, le traigo solamente dos. Esta con la Biblioteca Nacional de España. En el año 2012 nosotros teníamos obra de Benjamín Palencia, ellos tienen obra de Alberto Sánchez. Trajeron un dibujo de Alberto Sánchez que digamos, se puso en relación con el retrato de Alberto del Museo de Albacete. O este pasado año, la obra del Museo del Prado, que también me imagino que algunos de ustedes verían, cuando en este programa del Museo del Prado titulado El arte que conecta, ¿no? Museo de Albacete, Museo Nacional del Prado. También hemos colaborado con la Universidad de Castilla-La Mancha, cada vez que podemos y nos invitan a participar, pues aprovechando otras situaciones, se hacen exposiciones. Por ejemplo, esta, pues tiene motivo, en Albacete en ese momento iba a haber un congreso internacional sobre Allan Poe y entonces la universidad quería hacer una exposición reconociendo la figura de Rafael Cansina, que fue un ilustrador buenísimo, muy poco conocido, pero uno de los grandes ilustradores españoles, y trajo una exposición titulada La mirada irónica, ilustraciones para Cervantes, y pues saben que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene una colección de obras del Quijote grandísima, una colección muy buena, y entonces con eso y con la obra de Calsina, gracias también a la Fundación Ramón Calsina, les he dicho, ¿no? Es Ramón Calsina, creo que les he dicho mal el nombre antes, pues se pudo hacer esta exposición. Y también colaboramos con las mujeres artistas desde el año 2015, porque lo estuve mirando el otro día que no recordaba bien, bueno, solamente les he traído la de este último año, la del 2024, y les pongo aquí la obra de Clara Lozano porque fue primer premio de fotografía y bueno, en pequeñito lo tienen la obra en el museo, como estaba expuesta en el museo, y aquí una foto un poco mejor. No solamente se hacen exposiciones en el museo que dan a conocer las colecciones de Bellas Artes o la obra de arte, sino que también salimos fuera. No voy a cansarles mucho porque tampoco sé muy bien qué hora es, pero he traído solo dos ejemplos. Uno del año 81. Esta persona es don Samuel de los Santos, el que fue director del Museo de Albacete, que llevó los cuadros, una representación de los cuadros de Benjamín Palencia a la Caja de Ahorros de Zaragoza en el año 81. Otra época, ¿no? Pero un poco la misma idea. Hay que sacar, promocionar y enseñar lo que se tiene para que la gente lo conozca, lo aprecie y no lo destruya, entre otras cosas. O esta del año 2007, también de Benjamín Palencia, que estuvo itinerando en varias sedes. Yo le he traído la del Almudí de Murcia, que fue muy bonita porque el espacio ya es muy bonito en sí. Y bueno, aquí pueden ver algunas de las obras que están en sala siempre. Y esta foto la he puesto porque un poco así es como trabajamos en las exposiciones temporales. O sea, para que vean ustedes la cantidad, el volumen de cuadros que se juntan. Las exposiciones temporales tienen una cosa muy buena. Y es que permiten ver en un sitio obra que si no tendríamos que ir a distintos museos, a casas de particulares incluso, a verla. Y eso es imposible, eso no lo puede hacer nadie, ni siquiera, yo creo que ni el rey de España, si nos ponemos. Entonces, una exposición temporal lo que tiene de bueno es eso, que permite que se agrupen obras de distintos artistas o del mismo, da lo mismo, depende del tema, y que se pueda observar y ver desde muchos ángulos. Y por eso, desde los años 80, los museos españoles cada vez hacen más exposiciones y se ha convertido como en una obligación más, ¿no? Una obligación, bueno, suena muy mal, pero como una de las facetas importantes de los museos, el hacer exposiciones temporales y el traer obra a exposiciones temporales. Y les he traído esta pequeña tabla para que vean, son número de exposiciones, no piezas, número de exposiciones. En el periodo entre el 2012 y 2024, podría haber cogido otro, pero he cogido este. En nuestro museo, en el Museo de Albacete, se han hecho 31 exposiciones de arte, de bellas artes, diríamos, ¿no? Y de otros temas, solo 14 exposiciones. En cambio, en los préstamos, lo que sale del Museo de Albacete afuera, a otros sitios, para que la gente lo conozca, de arte, en el mismo periodo solamente ha habido 9 exposiciones y de otros temas ha habido 23. ¿Por qué? Porque nuestra colección arqueológica tiene mucho peso. Es la colección, por eso es también conocido como el Museo Arqueológico, ¿no?
porque es una colección importante y aunque nuestra colección de arte está bien, pero tiene menos envergadura. ¿Qué hacemos también con las colecciones de arte? Pues aparte de hacer exposiciones y de conservarlas y de custodiarlas, procuramos explicar y difundirlas, y gracias otra vez a la asociación, que nunca me hartaré de darle las gracias. Desde hace muchos años se organizan las conferencias de los martes en el museo, que en los años cuando se puede, cuando todo coincide, pues se hace coincidir la exposición temporal que haya con el ciclo de conferencias, para así completar también lo que se ve en las salas, ¿no? Porque no todo el mundo tiene por qué tener la misma formación ni ver las cosas, o sea, no todo el mundo tiene el mismo criterio tampoco. Bueno, pero hacemos martes en el museo de lo que tenemos en el museo, pero también de lo que está pasando, ¿no? Por eso se han dedicado al Bonillo, cuando aparecen las tablas del Bonillo, o al centenario de Chillida el año pasado, o les he puesto en medio esta del año 2004-2005, porque este fue el 5.º año que se hacían conferencias en el museo. Se empezó con un ciclo de historia del arte. Los martes en el museo empezaron con la historia del arte, aunque sea el museo más conocido por la arqueología. Y el 5.º año se dedicó al arte contemporáneo, y por eso la portada es un busto de Francisco Jareño, una escayola. Francisco Jareño, saben que es un arquitecto también de Albacete, que fue la persona que hizo la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional, que es el mismo edificio, y muchos edificios más, y aquí en Albacete también tuvo alguno. Por eso de esta escayola se hizo luego el busto. Salió el vaciado, sirvió para hacer el vaciado de la escayola, que por ejemplo del busto que está a la de la Audiencia, ¿me saldrá? Eso es, en el Altozano, madre mía. Perdón. Aquí al lado, efectivamente. El que no haya visto a Jareño ya sabe dónde darse el paso esta tarde. Jareño fue un arquitecto muy importante, y aquí es verdad que su figura se va reconociendo más, pero es verdad que ha sido un gran desconocido en Albacete, y él hizo también la Casa de la Moneda, la anterior a la que hay ahora mismo, o sea, el arquitecto del Estado, y a la altura de Velázquez Tozco hubo otros arquitectos, pero es verdad que, como dicen, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y aquí no ha sido nunca muy reconocido hasta hace pocos años. También hacemos difusión de las bellas artes en estos conciertos para el patrimonio de los que le hablaba antes, ¿no? Estos son ediciones anteriores del año 2015, del año no sé de qué año es, porque no lo pone, pero bueno, más. Y como les decía, este año también tendremos alguna que les invito. Y bueno, quería también ponerles algunas fotos, porque lo principal son las piezas que están en la sala, que es lo que se puede ver cada vez que se va al museo. Esta es la sala dedicada al arte entre el siglo XV o el siglo XVI y el siglo XIX. Esta es una sala pequeña, yo creo que todos la conocerán, es una sala de pequeño tamaño. Esta es la que en origen se concibió como sala de exposiciones temporales, claro. Desde el primer día quedó obsoleta, quedó pequeña, por eso la que se había pensado para etnografía se acabó convirtiendo en la sala de exposiciones temporales. Bueno, solamente les pongo algunas imágenes del museo que yo creo que todos conocen, pero a última hora he pensado esta mañana que igual alguien no lo había visto nunca, y digo, bueno, pues voy a poner alguna ilustración, ¿no?, de nuestras salas, de donde están las colecciones de bellas artes, tanto de las salas como del pasillo. Igual que durante muchos años tuvimos la Cruz de Término, pues ahora tenemos esta escultura que se llama El Banderillero. También desde hace un poco tiempo hemos empezado a hacer estos código QR con alguna de las obras. Tenemos 12 o 13 obras ya, por las que, para dar una explicación mayor, ¿no?, de las obras que nosotros consideramos esenciales del museo, para que si alguien hace una visita rápida al Museo de Albacete, pues viendo estas pocas se puede hacer una idea aproximada de lo que es el centro, ¿no? Entonces, bueno, aquí este es el retrato de Alberto, el que interactuó con la obra esa de la Biblioteca Nacional que les ponía antes. Y bueno, y aquí tienen pues ese paisaje Madrid de Cosme Agarra, cómo quedaría, ¿no? Uno va con su móvil, hace una foto al QR, y bien puede leer o puede oír lo que se cuenta. Y eso es una ampliación de la información para que todo el que quiera pues amplíe pues lo que sabemos, ¿no?, de estos autores. Pero lo que para mí casi es más interesante y más importante es esto. Esto es Ceres. Colecciones en Red. Esto es un proyecto del Ministerio de Cultura que lleva ya muchos años, en el que prácticamente todos los museos españoles estamos, y poco a poco vamos subiendo la obra. Esto es libre, gratuito y de libre acceso. Es simplemente ticar en internet Ceres, pero pongan Museo Ministerio de Cultura, porque si no lo primero que les sale es una cantera de áridos que deben ganar una millonada porque está mejor posicionada que el Ministerio de Cultura. Y
Nosotros tenemos mucha obra, todo Palencia, todo la obra de Requena, como ven ahí, pero de muchos autores. Colgada poco a poco vamos, lo que nos permite el día a día, porque antes éramos 3 con Rubí, ahora mismo somos solo 2 personas, pero todo se va colgando. Entonces yo les invito también que si les interesa alguna obra en concreto o tienen interés por saber cuánta obra, cuántos cuadros, cuántas pinturas, cuántas esculturas hay en el museo, entren y lo visiten, porque es verdad que es muy cómodo, además tiene bibliografía por si alguien quiere ampliar la información, tiene fotos buenas por el anverso o por el reverso, a veces hay detalles, en fin, que está muy bien. Es un esfuerzo muy grande del Ministerio de Cultura. Además, parte de esta obra luego sube a una plataforma que se llama Europeana y va con otros museos del resto de Europa. Y bueno, Benjamín Palencia, por ejemplo, algunos de sus cuadros están incluso en Europeana. Y básicamente solamente me queda por contarles, para acabar y ya que no se vayan así muy hartos, lo que hacemos con las colecciones que no están en sala, porque claro, hay mucha más obra que la que se expone arriba. Y entonces, pues bueno, les he traído un par de imágenes de lo que son los almacenes, las salas de reserva, los sótanos, ¿no?, que comentaba con alguno de ustedes que han hecho alguna visita alguna vez. ¿Cómo se guardan estas colecciones de bellas artes? Pues aquí ven esa escultura del toro, que durante un tiempo estuvo en sala, pero ahora mismo está guardada, o los peines donde se guarda la pintura, ¿no? Aquí ven pues, más obra de Benjamín Palencia que no se expone. Y un poco eso es lo que hacemos. También cuando una obra está deteriorada, pues hacemos todo lo posible para que esa obra se restaure, se mantenga en buenas condiciones. Y básicamente esas son las colecciones de arte del Museo de Albacete y yo espero haber cumplido con la expectativa porque ya he acabado. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Blanca, como siempre. Gracias. Un placer escucharte. Y bueno, yo creo que nos hemos hecho una idea, ¿verdad?, bastante general de lo que podemos ver en el Museo de Albacete. Hoy sí que tenemos tiempo para preguntas, un poquito más. Así que si alguien desea realizar alguna pregunta a nuestra invitada, puede levantar la mano y formularla. Voy para allá. Hola, bueno, primero buenas tardes y muy agradecida por la conferencia porque ha sido muy ilustrativa. Yo 3 cositas solo. Una, yo soy asidua del museo, soy asidua de las conferencias y te voy a hacer una pregunta muy concreta que nunca he entendido. Es, ¿por qué no les dais más condiciones de accesibilidad al auditorio donde hacéis las conferencias? Porque hay una persona con silla de ruedas, con un simple bastón, una persona mayor subiendo esas escaleras, un día va a caer rodando. Sí, tienes toda la razón. Pero a ver, y es una pena. Ese salón de actos es muy difícil de modificar. Bueno, primero tendría que autorizarlo, porque los museos, simplemente por el hecho de ser museos y tener colecciones, sean buenos edificios o malos, son bienes de interés cultural. Eso traducido quiere decir que tiene que pasar por comisiones de patrimonio y tal, aunque sea una obra inaugurada en el año 78. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no lo he dicho, madre mía, me va a llevar esto por delante. No lo he dicho, pero nosotros somos un museo estatal con gestión de la Junta. Es decir, el dueño es el Ministerio de Cultura y quien lleva la gestión, el día a día, el mantenimiento y es la Junta de Comunidades. Entonces, encima estamos dentro de un parque que es municipal, o sea, tenemos el completo, el 3x1. Entonces, tendría que ponerse de acuerdo las instituciones, pero lo principal es que ese espacio es muy difícil de modificar. Si se modifica, perderíamos la mitad de los asientos y seguramente perderíamos la acústica, que es muy buena, y esa calidez que da. Yo sé que los asientos son malísimos, porque yo los sufro más, bueno, más no, los sufro igual que el resto, porque encima me toca siempre abajo, o sea que tengo una tortícolis, un dolor de cuello habitual, ¿no?, los martes cuando vuelvo a mi casa. Pero es que es difícil de gestionar. La gente que va con bastón y eso, pues procuramos, es verdad que no hay mucho sitio abajo, pero es que tenemos que dejar reservado abajo porque si los conferenciantes vienen con familias, en fin, que hay unas casuísticas que no es por gusto, yo te lo digo sinceramente, de corazón, yo ojalá pudiera ir arriba, con el calor que hace arriba. Pero es que mucho mejor. Te lo digo, ya no solo, bueno, una persona que más o menos está bien puede subir,
Pero yo siempre me quedo en esas personas que incluso, ya te digo, ni siquiera llevan bastón, pero es que les cuesta subir enormemente hasta arriba y pasar entre los asientos. Es que es increíble. Es que ese museo está hecho con un proyecto del año 68, estupendo, pero no piensa en la accesibilidad. Los despachos hay que subir y bajar escaleras. Para todo hay que subir y bajar escaleras, porque debe ser que en los años 60 la gente cuando tenía algún problema no salía de su casa, o cuando se hacía mayor no salía de su casa. Entonces no se pensó en el mundo, y ahora vivimos en otro mundo en el que la accesibilidad es lo principal. Pero es que es muy difícil. Si ya ha habido varios intentos y quejas, informes escritos y quejas también, porque nosotros además animamos a que la gente haga escritos quejándose de los asientos, que es que te clavan los muelles, y no me lo tienes que contar porque lo sé. Son muy estrechos, es muy incómodo, pero es que es muy complicado por eso. De todas maneras, créeme si te digo que en las memorias anuales, y ahí están mis compañeros está Asensio, por ejemplo, todos los años en la memoria anual que va a la Junta y al Ministerio de Cultura, decimos que ese salón de actos hay que arreglarlo. Es que, bueno, y yo te comento que incluso me dices que es el acuerdo entre las 3 instituciones, pero es que una instalación cultural como esa, que está hecha para los ciudadanos, es una pena. Ya, pero por eso las conferencias ahora también las ponemos en internet. Es que no podemos hacer más y yo no puedo decirte más porque es que ni yo diseño el museo, ni es, ¿sabes? Es que eso es lo que hay. Quiero decir, este salón es estupendo, pero es que aquí hay muchos sitios para hacerlo, pero allí no. Tiene una configuración en alto y entonces no se puede hacer más. Nosotros el máximo esfuerzo que podíamos hacer es empezar a retransmitir las conferencias para el que no pueda ir o no le venga bien o no le apetezca o no quiera, yo qué sé. Y no podemos hacer más de momento. Y creo que con eso el tema queda zanjado, porque es que no te puedo decir más. No depende de mí, ojalá. Vale, y las 2 últimas preguntas. Bueno, no son preguntas, simplemente 2 aportaciones. En muchas cosas decía, bueno, como ustedes ya conocen, yo te aseguro que mucha gente de Albacete no conoce el museo. Entonces sí que os invito a que hagáis más visitas guiadas y más, me parece fantástico las actuaciones ahora musicales que conjugáis los domingos con esa muestra de arte. Por eso que hagáis más actividades, que a esas personas que nunca se han interesado por el museo, que hay muchas en Albacete, te lo aseguro, sí que les incite y les motive a asistir a esa enorme instalación que tenemos ahí, maravillosa, y que mucha gente no la conoce. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero esta mañana lo hablaba con Antonio, el de la tribuna. A ver, bueno, creo que era con él, no lo sé. Sí. A la gente no se la puede forzar a lo que le gusta. O sea, a ver, a mí me gusta el arte y me gusta la arqueología, pues ole por mí. Mi hermano no le gusta mucho, ¿sabes? Cuando viaja fuera de España va a ver museos, que es lo que hacemos todos. Pero de natural no. Entonces, eso es difícil. Eso es una cosa. Luego, nosotros tenemos que hacer más, por supuesto, pero también te digo, el personal de didáctica del museo, que es en realidad de plantilla 1 y el otro es una persona voluntaria, cultural voluntaria, todos los días hacen un montón de visitas, todos los días, y muchas tardes también a grupos, asociaciones, pero nosotros no tenemos a nadie. Y yo lo que no puedo hacer, bueno, no es que no pueda, es que no me da la gana además de hacerlo, no podría, pero es que además no me da la gana, es que la gente trabaje fuera de su horario porque, a ver, no puede ser. Entonces, yo también animo a que la gente ponga quejas y reclamaciones o sugerencias a la Junta de Comunidades, en este caso que es la gestora, para que los museos, no solo el de Albacete, todos los museos provinciales tengamos unos departamentos de difusión potentes, no de una persona, que puedan hacer todo eso de comunicación, porque yo soy arqueóloga, Pascual es historiador del arte, ¿sabes lo que te quiero decir? Y también la difusión la hacemos nosotros, que ni hemos estudiado comunicación, ni publicidad, ni nada de nada. Así que por eso también tenéis que disculparnos cuando a veces nos salen cosas un poco reguleras de las que mandamos. No, te lo comento porque ahora casi todas las instituciones tienen un agente de comunicador. Claro, menos los museos. Los museos son los grandes damnificados de la cultura española. La gente del cine se queja mucho y se queja con razón, pero es que no saben cómo están los museos. Hoy hablaban las mujeres científicas, ¿no? Y me ha gustado porque una decía, es que la arqueología también es ciencia, no son solamente las químicas, las biólogas, las que están en el CSIC o las que hacen nanotecnología, no. Ciencia hacemos todos. Pero la cultura está muy olvidada.
pero dentro de la cultura hay algunos que se olvidan más que otros. Y estoy un poco, a lo mejor, lastimera, pero es que es la situación real. Nosotros pertenecemos a un cuerpo que es el cuerpo facultativo de archivos, bibliotecas y museos. Las bibliotecas están desabastecidas, pero quieras que no, tienen una función social que se ve más, ¿no? Y la gente va a la biblioteca a consultar. Entonces, si hay aquí un bibliotecario, dirá que están fatal, y yo lo ratifico, están fatal, pero tienen más. Los archivos, como todo el mundo tiene que consultar el catastro, tienen para los políticos o para quienes deciden dónde se va el dinero, en qué se emplea, tiene una función social muy importante, que es por lo menos el catastro, gracias a eso, tal. Pero los museos somos un sitio precioso, precioso. Pero de poca difusión. Y te digo una cosa ya, lo último. Solo se puede amar lo que se conoce. Y si el museo no se conoce, no se va a amar jamás. Esto ya lo decía Joaquín Sánchez Jiménez en los años 40. Y de hecho hay una pieza en el museo que cuando vayáis la próxima vez, porque estoy segura que toda la gente que está aquí ha ido al museo, porque si no, no estaría aquí hoy. Pues todo empezando por ahí. En la parte de arqueología, en la parte donde están las necrópolis ibéricas, donde está la escultura, el caballo, el jinete, todo eso, hay una urna, o sea, una vitrina que tiene una urna llena de tierra. Eso viene del Llano de la Consolación, de una excavación de los años 40 de Joaquín Sánchez Jiménez. Y se trajo así, y se puso así porque él decía que había que explicar y enseñar lo que son las cosas, porque si no, las cosas se destruyen. Estoy hablando de los años 40. O sea que completamente de acuerdo. Lo decía Joaquín Sánchez Jiménez, lo decían antes que él otros muchos y lo decimos después que él muchos, entre otros tú, yo y seguramente todos los que estemos aquí hoy. Bueno, gracias, de verdad. Nada. Gracias por tus aportaciones. Voy para allá, que hay otra pregunta. Yo quisiera saber si en los museos hay alguna normativa, porque la gente mayor que va a las salas encuentra la explicación en las cartelas en letra pequeña. Parece ser que la letra pequeña no llegamos mucha gente que es mayor, que no ve bien. Hay que acercarse mucho para leer el contenido de lo que es el contexto del cuadro. Entonces, no sé si hay alguna normativa, porque en todos los museos la letra es muy pequeña. Sí, no hay una normativa concreta. Lo que pasa es que eso suele ser así porque que a lo mejor no está muy bien hecho realmente, pero porque ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño? Depende de lo que vea cada uno y la cuestión es que cuando se hacen cartelas muy grandes, por ejemplo, para un cuadro a lo mejor, yo que sé, cualquier cuadro de esos, pues bueno, a lo mejor una cartela grande molesta poco, pero en una vitrina donde haya 20 objetos y se ponen cartelas grandes no se ven los objetos. Entonces no hay una normativa concreta. Pero son demasiado pequeñas. Puede ser que sean demasiado pequeñas, que tendamos al minimalismo y... Porque si hay una distancia de, vamos a ver, 3 o 4 metros están muy altas, no llegas a poder leerla. Claro, sí. Estas son las discusiones de siempre. Es como los cuadros y como todo. Si se ponen muy bajas, la gente alta dice, jolín, que me tengo que doblar por la mitad. Si se ponen altas, la gente, los niños o los pequeños no llegan. Si se pone la letra muy grande, se come la pieza. Si se pone más pequeña, hay gente que no ve. Por eso nosotros hemos empezado también a hacer esto de los códigos QR, que nos gustaría hacerlo extensivo a todo lo que está en la sala. Porque tú le das así y no tienes ni que leer, lo escuchas y te está contando una locución que, por cierto, los que tenemos la ha hecho nuestro compañero Leopoldo, la persona didáctica, porque tampoco tenemos... lo puedes escuchar y entonces te cuenta el cuadro y te cuenta más historias. Lo ideal, lo que nosotros estamos intentando y nos gustaría sería poner todo, pero es que... como dicen que las cosas de Palacio van despacio y hay que ir poco a poco, no se puede abarcar todo de una, pero yo, pues igual hay que hacerlas un poco más grandes, lleva usted razón. Yo la encuentro muy pequeña. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Voy para allá. Blanca, darte la enhorabuena y las gracias. Has sido súper didáctica. Yo había cosas que no conocía del museo, siendo de aquí y viviendo cerca. Yo no sabía que había empezado en el siglo XIX
y nos has explicado perfectamente cómo fue poco a poco reuniéndose toda la obra. Enhorabuena y gracias. Bueno, gracias, Jesús. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe, y a Blanca si se puede, eso es, quitar el micrófono y se pueden colocar los dos delante. Muy bien. Bueno, pues este detalle con el que la asociación quiere agradecer la participación de la directora del Museo de Albacete en este ciclo de conferencias. Bueno, muchísimas gracias a los dos y mientras se hacen las fotos, tan solo recordarles que nos vemos el próximo lunes 17 de febrero. A la misma hora, 6:30 de la tarde, abrimos un nuevo miniciclo. En este caso estará dedicado a nuestros tesoros naturales. La primera de las conferencias es la que impartirá Alejandro Santiago González. Es doctor en Ciencia e Ingeniería Agraria y también conservador del Jardín Botánico. La conferencia en esta ocasión lleva por título El Saladar de Cordovilla, el espacio natural y su conservación en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. No se la pierdan. Muchísimas gracias.